Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada. Nada. Nada nos va a separar. ¿Sabe quiénes entienden este cántico, hermano? Los que han sufrido por causa del reino. Este es el cántico que entienden los que lloran por él. Este es el cántico que se levanta aun cuando estamos en la cárcel de la opresión. Este fue el que levantó Pablo y Silas en la cárcel. Cuando todo se veía mal, cuando todo estaba oscuro, cuando había derrota por doquier, cuando no había salida, es cuando se levantó este cántico. Aleluya. El cántico de los verdaderos. Jesús no en vano le dijo a la mujer samaritana: nosotros sabemos a quién adoramos. Si hay algo que el Padre nos ha enseñado desde el principio, es de que lo verdadero se levanta contra viento y marea. Y Él quiere hijos con raíces profundas. Él quiere hijos con corazones profundos, metidos en su presencia. Y sabe que Dios no se equivoca al comparar a sus hijos con árboles. Hace un par de días estaba viendo un fascículo interesantísimo, donde un experto en la materia descubrió, después de 20 años de estudio, científicamente comprobó que los árboles se comunican entre sí, que debajo de los grandes bosques los árboles se unen, pueden identificar el peligro. Un árbol puede sentir un tipo, no sé, de plaga, de insecto, y él le avisa a los otros árboles, y lo hace a través de las raíces. Y los árboles comienzan a expeler hojas con ciertos químicos que comienzan a desbaratar las plagas. Y lo comprobaron científicamente, hermanos. Los árboles están vivos. Y están vivos no tan solamente porque crecen, ¿no es cierto?, y dan fruto y están verdes, no. Se mueven. Han habido testimonios de la selva del Brasil, del Amazonas, donde leñadores fortuitos, ¿no es cierto?, ilegales, han sido, según ellos, perseguidos por árboles. ¿Sí? Lea, investigue. ¿Y sabes qué? Dios no se equivoca. Porque en los árboles, según este botánico, lo que unía a los árboles de las raíces, por las raíces se comunicaban. ¿Y sabes qué? Con los hijos de Dios pasa exactamente lo mismo. Ellos se comunican en sus profundidades. Si un árbol no tiene raíces o no está profundizado, y cuando hablo de raíces no hablo de años, hermano, ¿no es cierto? Hablo de estar en la presencia de Dios. Hablo de experimentar ese reino, de querer involucrarse más profundamente en el reino. Ese hijo, esa hija, no importa la edad, no importa la nacionalidad ni la cultura, si profundiza, sus raíces se van a unir a las de otros y se van a comunicar. Por eso el sufrimiento en la vida de los hijos es algo, hermano, que los árboles con raíces profundas entienden, por hermano. Los otros con raíces así someras, así a raíz casi de piso, eso no entienden esas cosas, por hermano. Porque la encuentran sobreproporcionada, la encuentran demasiado exigente de parte de Dios. Pero cuando uno comienza a entender el reino y a entender todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios puede llegar a hacer en la vida, entonces, hermano, es cuando uno realmente se goza. Es cuando uno realmente se deleita. Es cuando uno realmente encuentra... Arréglalo, por favor, no sé qué le pasa. Es cuando uno realmente comienza a entender, y echar raíces cuesta, hermano. Cuesta. En la Biblia vemos un caso, ¿no es cierto?, de un rey, Nabucodonosor, a quien Dios le entregó una visión, un sueño. Y ese sueño se lo interpretó Daniel. Gracias. Y ese árbol que era él, ¿no es cierto?, que sería cortado, ¿no es cierto?, y echado de los hombres. La Biblia dice que cuando Daniel interpreta el sueño, Daniel le dice que él era ese árbol grande, frondoso, en el que todos los árboles del mundo venían a refugiarse, ¿no es cierto?, pero que sería cortado. Y pasarían siete tiempos sobre él.
pero no sería destruido, porque destruir un árbol es desarraigarlo literalmente. Pero el Señor le dice, ¿no es cierto?, a este hombre, de que Él no piensa hacer eso con él, sino que lo que va a hacer es cortarlo, pero va a dejar las raíces. Porque a ese hombre le faltaba profundizar. Y pasarían 7 tiempos sobre él, y Dios pondría un candado ahí encima, un cerrojo, que no lo dejaría crecer hacia arriba. Y a veces Dios hace eso, no nos deja crecer hacia arriba, hermano, porque quiere que echemos raíces en su presencia, donde ahora comenzamos a entender con el corazón y no con la mente. La mente está de tierra hacia arriba, hermano. El corazón está de tierra hacia abajo. ¿Me entiendes? Y ahí el Señor a nosotros nos comienza a tratar. Entonces, que si nosotros nos vaya mostrando eso es tan importante en este tiempo, hermano. Porque Dios va a permitir que pasen muchas cosas duras, difíciles a veces de digerir. Y uno a veces cuando cree que está todo tranquilo, de pronto viene una dificultad o una prueba o un desafío de fe, lo que sea, es cuando uno tiende como a descentrarse. Y Dios permite que muchas veces esas cosas pasen en la vida por la sencilla razón de que llega tiempo de profundizar. A veces Dios como que nos deja un tiempo y ahora nos dice hay que profundizar. Y ahí, en esa profundidad del alma, del corazón, es donde nos encontramos con cosas que ni sabíamos que estaban ahí, hermano. Hay cosas dentro de nosotros, de todos, que si Dios no contuviese, hermano, literalmente te volverían loco. Te enloquecerían. Pero Dios contiene esa maldad. Y sí, hermano, ¿y sabes qué? Esto no se puede entender si no se vive. Es decir, la mejor enseñanza es la que se vive. Esa es la que uno dice, sí, ahora entiendo. Les quiero leer un pasaje, está ahí en Mateo. Entonces Jesús dice, fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar, dijo. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, le dijo, y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y le decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Le dijo. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Este es probablemente uno de los momentos más difíciles del Señor. Un momento en el que hemos meditado durante muchos años. Y a pesar de que hemos meditado tanto en esto, yo creo que ni siquiera todavía raspamos por lo que aquí pasó. ¿Por qué? Porque lo podemos leer 1000 veces. Pero lo que nos va a hacer entender es meternos en eso. Y el tema es que a veces no tenemos el aguante para aguantar ese sufrimiento. No lo tenemos. Pero de vez en cuando Dios también nos deja un poco acercarnos a eso. Y si hay una palabra que aquí como que resalta, es sufrimiento. Es dolor. Es angustia. ¿Y saben qué? Cuando vamos al Antiguo Testamento, a las Crónicas, capítulo 4, el cronista comienza a hablar de los descendientes de Judá. Y hace un listado largo de los descendientes de Judá. Y en el capítulo 9, de pronto, está los versos previos, nombre tras nombre, tras nombre, no cuenta ninguna historia, no da ningún detalle. Pero de pronto el cronista, obviamente instruido por el Espíritu, hace una descripción de uno. Y dice, le leo un poco de arriba para que vayan entendiendo, Dice, Nahara dio a luz a Sulam, Efer, Temeni y Astarí. Ela dio a luz a Sared. Y sigue diciendo puros nombres así. Y luego finalmente dice, estas son las familias de Artael, dice. Y sigue así. Y de pronto dice, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos, dice. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo,
ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, le dice. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Y sigue el cronista hablando de la genealogía de Naamán. Y hubo un tiempo, hace años atrás, se han escrito hasta libros con respecto a ese verso. Generalmente apuntando a la prosperidad, porque aquí un poco habla acerca de extender mi territorio y todo. Pero cuando uno comienza justamente a profundizar, uno se da cuenta de que Dios no anda no está interesado en las riquezas terrenales. Entonces, lo único que podemos deducir que Jabes significa sufrimiento, dolor. Y si la madre le puso así, yo creo que la vida de este hombre estaba marcada por el dolor. ¿Me entiendes? Que a uno le pongan dolor, le pongan sufrimiento, y en un momento, una de las cosas que uno observa que le ocurre a la gente que sufre mucho es que se amarga. Se amarga, se embrutece, se entorpece, se cierra molleras y se vuelve indolente, insensible. La gente generalmente que sufre mucho, generalmente termina alejándose de Dios o cayendo en la religión. Pero este hombre, a pesar de llevar el nombre que tenía, decidió mirar hacia arriba. Decidió poner la mira arriba y hablarle a Dios. Y parte acá con un ay. Ese ay de A-Y implícitamente habla de dolor, de sufrimiento. Él parte así su clamor. Mi vida ha sido sufrida, le dice. Mi vida ha sido dolorosa, pero a pesar de todo lo que he vivido, yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Esa es la gran enseñanza de Jabes. Y le dice a Dios, extiende mi territorio, líbrame de lo que me hace daño, le dice. Es decir, a pesar de todo lo que sufrió, no perdió la esperanza. Y al no perder la esperanza, Dios lo oyó. Cuando la Biblia dice que Dios oye a alguien, no es porque simplemente pidió algo y porque Dios respondió. Cuando Dios responde a algo, cuando Dios oye algo, es distinto, hermano. Es porque cuando Dios oye, Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes que lo pidamos, incluso antes que nos demos cuenta que nos falta. Pero cuando Dios oye es porque está interesado en más que en la petición. Está interesado en el que está hablando. Es como que Dios no necesita oírnos audiblemente para saber o para informarse. Pero cuando Él oye es porque Él quiere a la persona. Dios vio algo en él. Y qué glorioso es cuando logramos ver ese algo. Más bien dicho, cuando se lo podemos mostrar a Dios. Cuando Dios logra ver en nosotros lo que quiere ver. Jesús está en un momento difícil, tortuoso, más allá de nuestro pobre entendimiento o capacidades, ¿no es cierto?, de comprensión. Y está sufriendo. Sus discípulos, los tres más cercanos, que son los mismos que lo ven en la transfiguración, son los que Él lleva aparte. Y probablemente quizá Dios les dio la transfiguración como un regalo para que no se desilusionaran después como lo verían después. Y ellos son los que van aparte, pero a pesar de todo lo que han vivido, no logran participar de ese sufrimiento, y quizás por voluntad divina, porque era demasiado grande. Quizás si Dios lo hubiese permitido de alguna manera que ellos tocaran ese dolor, capaz que colapsan, capaz que se enloquecen. Cristo, yo creo que era el único capaz de aguantar emocionalmente y espiritualmente semejante carga, semejante dolor. ¿Y saben qué es lo glorioso? Que Jesús enseña o muestra lo mismo que Jabes. A pesar del dolor, Él sigue orando más fervientemente, dice otra versión de la historia. Y volvía a orar más fervientemente que antes. A pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar del sufrimiento, no se rendía, no se conformaba, sino que realmente él sabía que en medio de lo que le estaba ocurriendo, la única salvación venía de Dios. Y es tan conflictivo, está en esa posición por lo que él tiene que hacer, por lo que su padre le ha encomendado hacer, dar la vida y un montón de circunstancias. ¿Sabes qué, hermano? Hay aflicciones, hay sufrimientos que literalmente te pueden enloquecer. Hay dolores, hay angustias espirituales, me refiero, no terrenales, porque hay gente que ha sufrido toda la vida, pero por cuestiones terrenales que son de la nada. Estoy hablando de las cosas espirituales, que ha sufrido por las cosas espirituales tan fuertemente que casi ha estado al borde de la locura. Y yo creo que Jesús, sin lugar a duda, rebasó todos los límites en ese día ahí, en el Getsemaní.
En un momento ya no daba más. ¿Y qué hacen los hombres cuando ya no dan más? Esa es la pregunta. Cuando los hombres comienzan a llegar a un límite en que sienten que se les va a escapar de las manos el sufrimiento, lo primero que piensan es en huir. Piensan en largarlo todo. ¿Por qué? Porque ese instinto de sobrevivencia, de querer sacar, ¿no es cierto?, de eliminar el dolor, el sufrimiento. Pero hay un momento en que Dios va a cerrar todas las puertas y no va a dejar que ninguna otra te sirva. Prepárate para ese día. Porque si lo haces bien, y escucha muy bien lo que te voy a decir, si lo haces bien, vas a salir victorioso. Pero si eres liviano, como un paquete de palomas, vas a sufrir como un enajenado y te van a quedar cicatrices profundas, aun cuando seas para salvación. Aun cuando seas para salvación. Porque no afirmaste las cosas en el tiempo que debías hacerlas. Porque no pusiste atención cuando tenías que ponerla. Cuando no inclinaste tu corazón cuando debías hacerlo. La razón por la que Cristo superó ese día es por yo creo, algo simple, pero también tan difícil de lograr, que Él siempre estuvo cuando Dios se lo pidió. Y un momento en que Cristo insiste 3 veces en que se le quite la aflicción. Mira qué parecido con Pablo, que él dice: en 3 ocasiones yo le he pedido al Señor que me quite el aguijón también, y Dios le ha dicho no. Qué terrible es cuando Dios dice no. Qué terrible es cuando Dios la deja la cuestión metida. Y en un momento, cuando uno es superficial, uno comienza a buscar la culpabilidad en las cosas que uno ve, que uno toca, quizá persona, etc. Pero en realidad lo que nos hace sufrir no está afuera. Lo que nos hace sufrir está dentro. No tiene que ver con ni las circunstancias ni las personas. Tiene que ver con el estado de nuestro corazón. El sufrimiento es el estado de realidad donde mejor te conoces a ti mismo. Es donde sale tu verdadero yo. Es donde sale tu verdadera identidad, lo que de verdad quieres. Tu verdadera identidad se manifiesta en el sufrimiento extremo. Sale a la luz. Es ahí donde se revela la humildad que Dios quiere ver, o se revela toda la rebelión que estaba escondida. Yo creo que los seres que han caído de la gracia es porque en un momento sus corazones fueron tan presionados que ya no aguantaron más y se explotó lo que tenían dentro. No lo pudieron contener. ¿Y saben por qué? Porque no podían ayuda que Él que la podía dar. Qué interesante es entender que cuando nosotros estamos en esa situación tan compleja, tan difícil, tan extenuante, tan conflictiva, es cuando lo único que hay que ver es a Dios. Y ahí es cuando en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, es cuando yo levanto mis manos y cuando yo comienzo a adorar a Dios de verdad. Es cuando en medio de esa tormenta yo me abro camino. Me abro un camino y ahí están mis acusadores, ahí están mis afligidores, ahí están los que me atormentan, ahí están. Y yo me abro camino en medio de ellos. Y cuando yo me abro camino en medio de ellos, nace en mi interior una alabanza que yo no tenía. Mi copa es llenada y Dios pone en mi boca algo nuevo. Algo que comienza, algo que yo no conozco, algo que es verdadero, algo que comienza a cambiar mi entorno, algo que comienza a revelar la gracia de Dios a mi alrededor. Comienzo a mudarme, hermano, comienzo a ser otra persona. Cristo estaba ahí y en un momento ya no aguantaba más, pero en un momento siguió insistiendo. Pero hubo un momento en que ya no pidió ayuda. Hubo un momento en que dijo: sigan durmiendo. Hubo un momento en que ya no era el mismo. A la tercera vez fue otro. Fue otro mejor que el que había llegado esa noche a Getsemaní. A la tercera vez sabía lo que venía, sabía lo que iba, y ahora había paz. En medio de su tormenta Él está aquí ahora y le damos la gloria. En medio de su tormenta se encontró la paz con Dios, porque el conflicto era con Dios en ese momento. Era Dios el que tenía el control de su suerte. Era Dios el que tenía el control de su vida en esa noche. Y en un momento Él se reconcilió en su interior. El que está aquí, que escucha, hermano, Él está aquí, le damos la gloria. Cuando el corazón se reconcilia con Dios en el Getsemaní, hay paz. Ya no le pido a uno que me ayude a orar, porque ya encontré la paz. Esa pelea esa noche era entre Él y su Padre. Padre, respóndeme. Padre, cédeme. Padre, si es posible, contesta, mueve tu mano. Y Dios no lo hacía, porque Dios lo amaba tanto, que a pesar de ese momento de incomprensión de su hijo, totalmente entendible por el sufrimiento, ese padre estaba más que dispuesto a hacer crecer a su hijo. Lo estaba preparando para que él llevara su corona, la corona de Rey de Reyes.
Aleluya, qué glorioso que es eso, hermano. Hace una noche atrás estaba orando con respecto, y se lo digo entre paréntesis, este tema de los reyes. Yo estaba orando y de pronto el Señor me habla al corazón y me dice: mi hijo es rey de reyes, me dijo. Y llegó un momento en que lo nombré rey de reyes, pero para nombrar a un rey de reyes primero hay que hacer reyes, me dijo. No le puedo dar un título a alguien si no están esos reyes, pues me decía. Los reyes ya estaban y él fue levantado como rey de reyes. Los planes de Dios son tan grandes, hermano. Y si nosotros abrimos nuestra alabanza en medio de ahí, de nuestra cruz, en medio de nuestro dolor, no que nos hagamos los tontos, no que lo echemos por un lado, no que nos olvidemos. Porque a veces nosotros, hermano, en este instinto, como les decía, de sobrevivencia, intentamos olvidar las cosas. Las intentamos dejar a un lado, pero siguen estando ahí las heridas. Y una herida que no se cuida, una herida que no se interviene, no se le hace lo que se debe, esa herida sigue creciendo solamente. Y sigue creciendo, y sigue creciendo. Y sigue echándose a perder, se vuelve putrefacta y sigue echándose a perder. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Que en un momento alguien lo toca, como al Arielito que se cayó en la bicicleta hace unos días atrás, y le tocan el brazo y él refunfuña hasta la oreja porque le duele. Eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nos toca en la herida, volvemos otra vez y volvemos, nuestro corazón otra vez se desequilibra. Cuando no ha habido falta de perdón, o cuando ha habido, no sé, soledad, o angustia, o amargura, o sufrimiento, o lo que sea, que causó una herida y no se ha sanado, yo puedo pasar años tapándomela. Puedo pasar años dejando que no me la toquen, como lo hace Arielito con su bracito, que no me la toquen porque me duele. Y sigo enfermo, hermano. Y sigo enfermo. El que sana es uno, está allá arriba. Cuando yo necesito una sanidad es cuando uno ve su herida y uno se arrodilla y le dice a Dios: Señor, tú eres mi salvación. Pero ahí con la herida abierta, ¿me entienden? Tú eres mi escudo, tú eres mi sanidad. Tú eres quien alivia mi dolor. Tú eres quien deshace como una nube mis rebeliones. Tú eres quien le da sanidad a mi herida. Tú eres. Cristo iba con algo arrastrando en su interior y era tan evidente lo que se manifestó ese día. Él está aquí, hermano. Cristo sabía lo que venía. Él lo había dicho en reiteradas ocasiones: el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Se los dijo, pero lo que no se notaba es que él llevaba una herida. Él llevaba una herida acá adentro que nadie lo podía consolar. Si él necesitaba ayuda, ¿quién lo podía consolar? ¿Con quién era su drama? Era con su padre, porque él amaba a su padre. Pero en un momento llegó un momento en que se empezó a achicar el embudo, se empezó a achicar y ya no lo pudo ocultar más. Él está aquí, hermano. Y ya no pudo ocultar más eso que él quería. Él, yo creo que se decía como lo decimos nosotros muchas veces: no, yo lo voy a hacer y todo el cuento. Pero todavía en nuestro interior no está convertido. No está convertido y decimos: oh, yo lo voy a hacer porque es lo correcto, porque aquí y allá. Y todos tenemos un área así en nuestra vida. Y yo creo que a él le pasó lo mismo. Pero esa noche ya no lo pudo ocultar más ante su padre. Esa noche salió el desacuerdo en el que él tenía con su padre. Él no quería ir a la cruz, él no quería entregar. Y se lo dijo: si es posible que pase esta copa de mí, si es ya no pudo. Pero en un momento Dios le dijo esto: lo único que no sé para ti y a mí, sácalo de aquí. Y en el dolor él le encontró a Dios. A mí a veces, hermanos, me preocupa tanto la gente que anda como pajarito a veces. Me preocupan los jóvenes aquí a veces. Porque a pesar de que son muy avanzados con respecto quizá a otra congregación, me preocupa porque a veces no callan. Me preocupa porque son como pajaritos, no callan nada. Y a veces yo digo: Señor, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo hacer para que vean? Para que se preparen para ese momento duro. El apóstol Pedro, entendiendo todo este trato y todo este proceso que Cristo hizo con ellos, cómo les enseñó de morir a la carne, renunciar a muchas cosas, y toda la enseñanza que ellos tuvieron, toda la guía que ellos tuvieron de parte de Dios, el derramamiento del Espíritu. Y años más tarde Pedro tiene esta misma carga y dice: si nosotros, dice, con dificultad nos salvamos, dice, ¿qué más queda para el resto? Dice. Esos que no han sido tratados, esos que existen en la iglesia como pajaritos, ¿qué más queda para esos? Dice. Para esos que son light, que viven de un cultito de hora y media y han pasado 40 años en lo mismo. ¿Qué más queda para esos? Dice.
donde no ha habido trato, donde no ha habido confrontación, donde no ha habido heridas. ¿Qué más queda? Dice. Pedro se preocupa de eso ya hace 20 siglos atrás en la iglesia primitiva. Y yo creo que una preocupación también que nuestro Padre también tiene. Y ese es nuestro deber, sumergirnos en la realidad para dejar de ser una carga para Dios. Y al contrario, ser alguien que a Dios lo alegra. Por fin Dios puede ver a un pueblo, puede ver a un hombre, una mujer que dice, este está interesado en conocerme. Está interesado en simplemente ser un asistente de iglesia, sino que quiere conocerme. Que se confronta su corazón con las cosas profundas del alma y lucha y se abre camino hacia mí a través de su dolor, a través de su negación, a través de su escasez. ¿Saben por qué Dios escuchó a Jabes? Porque su vida era duro dolor, hermano. Pero aún en el dolor, él se abrió un camino y le dijo a Dios, si tú extiendes mi territorio, si a pesar de todo lo que he pasado, a pesar de toda mi vida marcada por las limitancias, por el dolor, el sufrimiento, la agonía, si tú me oyes, le dice, si me libras de toda dificultad. Y Dios como que sale a interrumpirle. Ya te oí, le dijo. Y yo Dios lo que le pidió Jabes y lo concedió, porque le clamó desde el dolor. El dolor de Jabes fue lo que se ganó el respeto de Dios. El respeto. La agonía de Cristo en el Getsemaní. Esa agonía tan así, tan profunda, que nosotros ni siquiera, aunque viviésemos 1000 vidas, la entenderíamos. Fue ese dolor el que se ganó el respeto de Dios. Ahí se ganó la corona de Rey de Reyes. Porque profundizó, entendió que Él estaba para salvar. Y un momento, hermano, que nosotros no queremos ser salvadores de nada, hermano. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés ya a los 80 años sabe a lo que va, hermano. Él sabe lo que su pueblo está sufriendo allá en Egipto. Pero ya se ha desvinculado ya de todo eso. Él ya vive tranquilo, tiene su familia, tiene su buen pasar y él no quiere ir. Cuando Dios le dice, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo, a lo que Moisés está negando es a ser un salvador. Él no quiere ser un salvador. Y esa es la marca de los verdaderos salvadores, que no quieren serlo. Dios los llama. Porque si hay alguien aquí que me dice, o alguien afuera que pudiera escuchar estas palabras y decir, no, a mí me gusta salvar a otro, eres un mentiroso, porque ni sabe lo que estás diciendo. No, que yo quiero salvar a esto. No entienden nada de eso. Nadie quiere ser un salvador. Nadie en su juicio sano quiere ser un salvador. Es Dios quien impone la salvación a los salvadores. Pero nadie quiere serlo. Porque es una carga muy grande. Es una contradicción muy grande en el interior. Es mucho sufrimiento. Pero Dios hay un momento en que ya decide que hombres se vuelvan salvadores. Porque ya fueron salvados. Y aquel que recibió, en un momento tiene que dar. Sea en esta vida, en la que sigue o en la próxima. Pero llega un momento que va a tener que salvar. Y yo creo que ese era el límite que Jesús estaba sufriendo ahí en ese momento. Su corazón se desnudó y por eso Él no quería. Pero se abrió camino. A eso quiero llegar. Se abrió camino. No en medio de los milagros, en medio de los hosana al que viene. No. Se abrió camino en medio del dolor. Se abrió camino y se agarró de Dios con todo lo que tenía. Aceptó su voluntad. Y cuando se agarró de Dios, la fuerza de Dios lo puso de pie. Porque es Dios el que pone la fuerza. Dios le dio la fuerza a Sansón para ser un salvador. Él le pidió a Dios, dame la fuerza otra vez y muera yo con los filisteos. Y Dios se abrió camino. Dios se abre camino, hermano. Esa es la verdadera alabanza, aleluya, que está oyendo hoy, hermano. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la verdadera adoración. Cuando yo me abro camino en medio del dolor. Cuando no reniego de Dios. Esa era la esperanza que tenía el diablo con Job. Y se lo dijo a Dios.
Si yo lo toco, Él va a renegar en tu cara, va a renegar en tu cara. Probablemente muchos lo han hecho, hermano, pero han habido otros que han aprendido la lección y que no lo hacen. Y yo puedo seguir delante de Dios igual y puedo seguir asistiendo a la iglesia igual, pero mi corazón ya renegó hace rato porque estoy amargado. ¿Cuál es la señal de que estoy bien con Dios? Que estoy gozoso, que estoy produciendo vida. Cuidado con la amargura. Pablo advierte con respecto a ella y dice que la amargura aparta la gracia de Dios. Que no nos pase eso, hermano. El Señor, todo lo que nos hace vivir, todo lo que nos hace pasar es con un propósito. Y ese propósito es ser libres. Ese propósito es que nuestro interior se manifieste. Desechemos lo malo y comienza a brillar lo que realmente somos como hijos. El anhelo del Padre es que nosotros lo logremos, que abramos camino en medio de la soledad, que abramos camino. Hay un momento en que el profeta Jeremías le dice a Dios: ¿por qué mi herida no admite curación? Le dice. ¿Por qué mi herida no admite curación? ¿Por qué? Le dice. Y el Señor le dice: si tú te conviertes a mí, yo te voy a restaurar, le dice. El que está ahí, que escucha, hermano, era profeta y tenía que convertirse. ¿Por qué? Porque tenía heridas escondidas, por hermano. Y mientras algunos duermen, siguen durmiendo cómodamente nomás, no cachan nada. Pero dichoso el que oye, porque el que duerme un día va a pegar una pestaña larga y yo no va a ver nadie aquí. El que duerme va a pegar una pestañada larga y se va a encontrar completamente solo en el desierto. Pero el que vela, aleluya, el que vela no lo va a pillar de improviso la llegada del Señor, sino que va a estar atento. Dichoso el que entiende eso. Yo hace años atrás me enojaba, ahora no, me río ahora. Ahora me evoco a los que oyen. Porque cuando un hombre oye, cuando una mujer oye, es más que un tema auditivo. Es más que la percepción sonora de un discurso. Es el corazón que está involucrado. Esa es la diferencia. Y cuando un corazón está involucrado, es más que oír el boche. Está entendiendo. Está encontrando sus respuestas. Está encontrando la salida. Él está aquí, hermano. Está encontrando la salida. Yo creo que Dios es más que suficiente para sanar todo lo que tenemos. Yo creo que en su mano está la fuerza de la sanidad. Yo creo que en su mano está la fuerza de toda la consolación. Yo creo que en su mano Él nos transforma y nos convierte en otros hombres, otras mujeres. Yo creo que en su presencia el ciego ve, hermano. El verdadero ciego, el ciego de corazón. Porque estar ciego de la vista no es tan terrible como estar ciego del corazón. Pero el que ve puede levantarse, puede ponerse de pie, puede involucrarse en el reino de Dios. Qué glorioso entender eso, hermano. Qué maravilloso entender eso. Que en esta hora toda obra del enemigo quede aplastada. Que en medio de la opresión, en medio de los malos sueños, en medio de las amenazas, en medio de las provocaciones y de todo el asedio infernal, nuestra alabanza se escuche en ese desierto. Que en medio de esos olivos, aleluya, de nuestro Getsemaní, se escuchen nuestros instrumentos, hermano. Si le hemos de tapar la boca al diablo, que sea en el Getsemaní, hermano. Que sea en el Calvario. Vamos proclamando el reino. No podemos perder lo que tenemos. Nuestra pasión nos ha hecho encontrar tantas cosas. Porque no nos conformamos, porque no nos rendimos, porque no nos quedamos ahí a media, porque no decimos, bueno, cantamos un par de canciones y listo. No, le damos hasta que es más que música, hasta que es más que canciones. Es cuando nuestro corazón logra entrar en su presencia y se libera, se sana, se involucra. Aleluya. Qué glorioso, hermano, es entender las cosas maravillosas que Dios tiene para los que le aman. Dios ha preparado cosas, dice la Escritura, que nadie puede imaginarse. El corazón para conocer a Dios tiene que ser tratado. Tiene que ser tratado. Cada corazón debe decidir si se queda con Dios o no. Dios no obliga a que nadie se quede con Él.
Dios abre la puerta y deja que todos los que quieran ir se vayan. Y si alguien quiere regresar, que sea por su propia voluntad. Por eso era tan necesario que ese hijo pródigo se fuera. Porque a pesar que estaba en la casa, a pesar de que comía en la mesa, a pesar de que todos lo llamaban príncipe, Dios no lo sentía de él todavía. Lo había gestado, lo había criado, le había enseñado, lo había alimentado, le había provisto, llevaba su nombre. Era parecido a él incluso. Su caminar era parecido, todo él, pero todavía no era de él. Tenía que irse. Cuando volvió, ahora Dios puede decir: es mío. Ahora es mío. Porque decidió volver solo. Porque me valoró. Porque allá afuera tuvo muchas ofertas, pero nada lo sació como mi presencia. Qué glorioso, eso es ser libre. Eso es ser libre. Yo hoy le vengo a hablar de que nuestra alabanza va a brillar en la noche más oscura. No dejes que la aflicción apague tu clamor o apague tus ganas de exaltarlo. Alábalo ahí, en medio del dolor, en medio de tu dolor. No esperes que el resto te entendamos o entendamos tu sufrimiento, porque no podemos entender tu sufrimiento. Como no podemos entender lo que Jesús pasó en el Getsemaní. Lo vemos de lejos, ¿me entienden? No esperes que nadie te entienda. No juegues a la víctima, hermano. No juegues a la víctima. No juegues a la víctima. No te denigres. Pero cuando estés solo y en tu dolor, no escondas tu herida de Dios. Con Él no es lástima. Con Él es salvación. Con Él es consolación. Él quiere oraciones verdaderas. Ahora entendemos por qué el profeta le dice a Dios: ¿por qué mi herida no admite curación? Porque usted no me la entrega, pues, hijo. Porque usted no me la muestra. Porque sus oraciones todavía son repetitivas. Porque te involucras con mi espíritu y te drogas con mi espíritu. Pero nunca te muestras como eres. Por eso. Porque en la iglesia hay tanta alabanza y oración, y mi siervo predica y metí al folclorio, pero yo te veo entrar y salir con la misma herida. Te veo entrar y salir con la misma amargura. Te veo entrar y han pasado años así. Por eso tu herida no admite curación. Porque no me la cuentas. Porque no me la entregas. Porque no decides adorarme en ella. Te la metes al bolsillo y ves lo bueno y adoras desde lo bueno. Adoras desde tu paraíso. Adórame en el desierto. Porque a veces estás amargado, porque estás enojado, estás triste, te sientes solo, sientes pena por ti. Esa es la herida que no admite curación. Y yo te he apartado para mí. Levanta el clamor de Jabes. Pero no para pedirme nada terrenal, pídeme lo eterno. Pídeme que tu corazón yo lo ensanche. Pídeme que las dificultades no te aparten de mí, sino que te acerquen a mí. Como le decía, Dios no se estaba burlando de Gigi Ávila cuando le dijo: ahora adórame. Lo estaba llevando más arriba. Era terrible que un hombre mate a tu hija y tengas que perdonarlo e ir a sacarlo de la cárcel, y que más encima Dios te diga: Él va a ser tu brazo derecho en el ministerio. Oh, yo creo que esa cuestión yo no sé si la aguantaría. Porque tampoco me la doy de súper espiritual, con muchos se tiran a cuestiones que ni siquiera saben lo que pesan ni lo que cuestan. Yo no soy así. Pero una cosa sé, que a la altura de ese sacrificio fue el respaldo después. El hombre con el ABC. Hace unos días que me contaba que había estado leyendo algo que yo no sabía de él, y me llamó la atención que la famosa frase célebre de Gigi Ávila: alábale si puedes, lo sacó de esa experiencia. Porque fue lo que Dios le dijo a él: alábame si puedes ahora, le dijo. Chuta. ¿Y cuántos años nosotros crecimos escuchando y pensamos que era casi como una lecera, así casi alábale si puedes? Y ni siquiera pensábamos lo que a él le costó llegar a decir eso. ¿Se dan cuenta por qué Jesús en un momento tiene tanto enojo contra los fariseos, contra los religiosos de la época? Porque ellos imponían carga a las personas, y Jesús dice: y ellos no tocan ni con un dedo, dice, ni con un dedo tocan esa carga.
hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos viven, o no vivan como ellos viven. Pero cuando yo llegué a Ávila a predicar, hermano, no solamente había sanidades, no solamente había salvación, había de todo, hermano. En los años 80 en Argentina, oraba por los obesos de 180 kilos y bajaban a 70 kilos en el púlpito, hermano. Se les caía la ropa, mamá, ¿en serio? Los gordos se bajaban de peso así. Y él oraba por la gente nomás. Y todos decían, wow, este tío. Pero terminó predicando el evangelio. Y él solamente sabe lo que llevó adelante. Él solamente sabe cuántas lágrimas tuvo que secarse para ser el siervo que fue. Mientras otros andan jugando a ser evangélicos. Jugando. Hay otros como él y tantos otros anónimos en el mundo que han dado el alma por este cuento. Lo han perdido todo. Por eso, hermanos, por eso y por mucho más, es que yo no me hago la víctima por lo que he sufrido. Porque tengo conciencia de que hay otros que le han partido el alma por servir a Cristo. Han matado a sus hijos, han violado a su esposa, han quemado sus templos, los han torturado, han hecho de todo. A nosotros no nos ha pasado nada de eso todavía. Entonces cuando yo veo, hermanos, televidente, cuando yo veo a uno que se queja de nada, porque le duele un poco la espalda, o porque le duele un poco la guata, o porque no tiene plata para la micro. Y por eso muchas veces aquí no fui porque no tiene plata para la micro, dicen alguna iglesia. O porque no tenía ganas, dicen en otros que son más descarados. ¿Se imaginan cómo van a estar en el día del juicio frente a hombres como Gigi Ávila, como el profeta Isaías, que lo aserraron vivo entre un tronco? O como Eliseo, que lo asesinaron y lo botaron en una fosa común. O como nuestro Señor, que le hicieron pedazos en una cruz. O como los discípulos que fueron todos asesinados. O como a Pedro, cuya mujer se la despellejaron viva frente a él en una tortura. Nosotros no hemos sufrido nada, hermano. Aunque a veces sentimos que estamos en agonía. Pero hay que levantar la mirada. Dios nos quiere sacar de la mentira. Nos quiere sacar de la falsedad, de la fantasía. Por eso, cuando usted esté en una situación difícil, dura, quizá para ti es difícil, quizá no es la gran cosa, quizá es una lecera, pero para ti es agonizante, es angustiante. Ábrete camino. Sé digno. No te hagáis el tonto y te entretengáis viendo tele y te olvidas del drama y seguís con la cuestión igual. Soluciónalo en la presencia del Señor. Ábrete camino. Adora en medio del dolor. Levanta tu clamor ahí y llénate ahí en Getsemaní. Cuando nuestro rey volvió y le dice, sigan durmiendo, ya viene el que me entrega. Aparece ahí, ¿no es cierto?, Judas, el traidor, que está en el infierno ahora pudriéndose. ¿Y saben qué? Si hay algo que uno puede sentir cuando lo traicionan es rabia, hermano. Cuando uno le apuñalea la espalda así, pero con alevosía, lo que más siente uno es rabia. Y cuando este perro aparece y lo besa en el rostro más encima, viene con una turba de traidores, hijos del diablo, que lo más normal, lo más obvio era sentir rabia hasta la oreja, ¿o no? En el caso del Señor. Y lo besa en el rostro más encima para señalar quién es Él. Y mira la respuesta del Señor. Amigo, le dice, así entregas a tu maestro. Oh, decirle eso a un infeliz como ese. Decirle amigo. Chuta, un dominio propio que estamos años luz de alcanzar a nosotros, hermano. A mí eso me avergüenza, porque yo me conozco, por hermano. Yo sé lo que siento cuando pienso en los traidores. Yo sé lo que siento. Y veo al Señor en lo que está haciendo, lo que está viviendo, y decirle con tanta calma, realmente eso a mí me hace agachar la cabeza ante Él, porque no entiendo cómo lo logró. En otras palabras, es su sufrimiento el que se gana mi respeto. Es su sufrimiento el que a mí me hace participante de la verdad. Hay que entender eso. Hay que entender eso ahora. Seamos como Jabes. Que el dolor no aplaque nuestro clamor. Que el dolor no cierre nuestra boca. Que la amargura no cierre nuestra boca.
sino que al contrario, aunque sintamos rabia o cualquier cosa, Señor, yo aquí voy a quedar hasta que esto cambie. Hasta que esto cambie. Y yo sé que tú lo vas a cambiar. Y lo vas a cambiar, Señor, porque tú eres mi libertador. Esas palabras para mí han tenido tanta connotación en estos últimos tiempos, hermano. Él es mi libertador. Yo necesito que Él me libere todos los días, hermano. Me libera de la angustia, me libera de la sed de venganza, me libera del temor, me libera de la ira. Él me libera, Él es mi libertador. Él rompe mis cadenas. Yo soy extremadamente débil solo, pero con Él, como decía el rey David, desbarato ejércitos. Con Él yo asalto los muros. Con Él. Así que no nos olvidemos de esta gran verdad. Así que si alguien se ha quejado o ha sentido decaimiento por una lechera esa, métete en la presencia de Dios. Sal de la irrealidad y entra en la realidad de Dios. Esa es mi enseñanza en esta mañana. La alabanza que se abre camino. Que se abre camino. Que se abre camino. Alma mía, espera a Jehová. ¿Y cuál es la razón que Él se da? Porque aún he de alabarle. Porque aún he de alabarle. Y alabarle es más que cantar, Sama. Alabarle es más que orar. Alabarle es más que estar parado aquí. Alabarle es conocerlo. Alabarle es quererlo tocar. Alabarle es no conformarse. Todavía se escucha el eco de las palabras del rey junto a un pozo de agua, ahí a unos pasos de Samaria. Mi padre anda buscando adoradores. Esos que no se van al primer pinchón, ¿me entienden? Esos que no se van a la primera tribulación. Esos que los tiran al suelo y se ponen de pie otra vez. Porque si insisten en quedarse de pie es porque lo van a seguir conociendo. Esos que lo incomprensible no los separa de Dios. Esos que sus debilidades no los separan de Dios. Esos que las acusaciones no los separan de Él. Porque el amor ya ha sido revelado. Y cuando yo le alabo, su amor viene a mí, se enciende dentro de mí y echa fuera todo ese decaimiento, echa fuera todo ese pesimismo, esa derrota. Que Dios nos ayude, hermano. Y el Señor oyó a Jabes y le concedió lo que pidió, porque oró desde el dolor. No de un risón ni de una vida placentera, lo hizo del dolor y Dios lo oyó. Que así sea nuestra vida. Amén. Que nuestro Padre sea glorificado en este día. Que aquí nuestra alabanza retumbe. No porque todo va bien. Que aquí nuestra alabanza retumbe porque el diablo no nos puede amargar. Y al final de cada domingo Dios le dice: te dejé tocarlos. Te dejé tocarlos, pero no pudiste matarlos. Y tu terror, le dice al diablo, que el próximo domingo van a ser más fuertes que ahora. Porque es que por cada vez que se ponen de pie, se levantan con nuevas fuerzas. Por cada vez que se recuperan de una opresión demoníaca, de un sueño infernal, de una tentación, de una aflicción, de una provocación, de lo que sea, salen más fuertes que antes. Pablo dijo: nada me va a separar del amor de Dios, dijo. Nada. Que así sea nuestra vida, amén. El que sufre de verdad por Dios es el que experimenta el reino de Dios de verdad aquí. Yo me subí más que a cantar, más que dirigir la alabanza, hermano. Yo me subí a gritar desde mi Getsemaní, hermano. Y qué glorioso. Vi la oscuridad, vi la noche, hermano. Vi los olivos moviéndose así. Y ahí. El diablo me vio ahí. Aleluya, no me vio amargado, hermano. No me vio derrotado. Me vio con mi pueblo ahí. Me vio con mis músicos ahí, que con sangre han avanzado, y ahí nos vio gritar, ahí nos vio danzar, ahí nos vio gritar en la noche más oscura, ahí nos vio gritar: Giovannici sigue fiel a Dios, fiel. No nos van a quitar de la presencia de Dios. Y nuestro Padre glorificado en el corazón de los que han sufrido por Él. En ellos es hermosa la alabanza. No en los que duermen,
Porque ahí en Getsemaní había discípulos que dormían mientras su maestro trataba de involucrarlos. ¿No veo, no? Que jamás mi maestro me encuentre durmiendo, sino que cuando él me llame a velar, cuando te despierta a medianoche, no te di vuelta para el otro lado y sigue tratando de buscar más sueño, porque eso hace el insensible, eso hace el necio. Hay noches en que él te llama a que pases en vela con él. Involúcrate con él, que no sea una carga. Entra en su presencia. Siente que has estado con tu maestro en el dolor. Estar con Cristo en el dolor te hará merecedor estar con él en la gloria. En eso se trata esto, hermano. Yo quiero estar con él en la gloria, pero sé que tengo que estar con él en el dolor también. Que Dios nos ayude. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Buen Padre, en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre. Te agradecemos lo que has hecho por nosotros. Te agradecemos, Señor, que no nos dejes morir en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la opresión. Tú eres quien nos ha sostenido, Padre. Tu bondad nos levanta, Rey. Tu amor nos sostiene siempre. Y hoy te exaltamos, Padre, y declaramos que nosotros seguimos esperando el reino de Dios y su justicia. Manifiéstate sobre esta nación, manifiéstate sobre esta ciudad. Arranca los árboles que no has plantado y fortalece todo lo que se ha levantado en tu nombre, en tu voluntad. Amado Padre, glorifícate en esta hora. Derrama libertad en nuestros corazones y aviva el fuego en nuestro interior. Gracias, Padre, porque tu amor nos libra del mal. Gracias, Padre, porque tu bondad nos sostiene una y otra vez. Oramos, Señor, para que haya claridad sobre las mentes y corazones de cada uno de los que estamos hoy reunidos en esta mañana. Ven a deshacer nuestras rebeliones. Señor, tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra libertad. Manifiéstate y libéranos, Señor, en tu gran amor. Levántate, Rey, y que tus enemigos salgan esparcidos. Que lo que nos afligió en esta noche, tú lo deshagas completamente, Padre. Y durante este día nuestra copa rebose de ti, rebose de tu reino, rebose de tus pensamientos, rebose de tus anhelos. Trae libertad a los cautivos, Señor, y los que siguen adelante fervientes, renueva sus fuerzas. Renueva completamente sus fuerzas. Trae claridad a la mente y el corazón. Renueva el ánimo de este pueblo. Gracias por permitirnos alabarte y bendecirte. Gracias por permitirnos regocijarnos en tu presencia. Gracias, Rey. Nuestros corazones los ponemos en tu mano para que seas tu Padre quien lo limpie y quien lo ordene. Gracias, Padre. Este día lo dedicamos a ti y te rogamos que durante todo este día tu presencia nos siga ministrando. Te lo agradecemos y te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro gran Rey. Amén y amén. 1, 2 y 3. Aleluya.